Tu mente está absorbiendo más miedo del que crees, y muchas veces no te das cuenta porque ese miedo no siempre entra como una crisis evidente. No siempre llega con una noticia terrible, con una amenaza directa o con una situación imposible de ignorar. A veces entra de forma pequeña, casi invisible, en una conversación cargada de pesimismo, en una imagen que viste por accidente, en una noticia que dejaste sonando de fondo, en un comentario que alguien hizo con miedo. O en esa costumbre de revisar el celular apenas despiertas, antes de orar, antes de pensar, antes de recordar quién eres delante de Dios. Y ahí comienza el problema. Porque lo que entra en tu mente de manera repetida no se queda como información neutral. Tu cerebro no recibe todo como si fuera simple contenido. Lo procesa, lo interpreta, lo guarda y, si se repite lo suficiente, empieza a tratarlo como una señal importante. Por eso puedes estar en tu casa, sin que nada malo esté ocurriendo, pero sentir por dentro una inquietud extraña. Tu cuerpo está en un lugar seguro, pero tu sistema nervioso está reaccionando como si hubiera peligro cerca. Y muchas veces ese peligro no está frente a ti, está dentro de lo que tu mente ha estado absorbiendo. La Biblia dice en Proverbios capítulo 4 versículo 23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Este versículo no es solo una frase bonita sobre emociones. Es una advertencia profunda sobre la entrada de tu mundo interior. Lo que permites entrar en tu corazón y en tu mente termina afectando tu manera de vivir. De ahí salen tus reacciones, tus decisiones, tus palabras, tu paz, tu forma de interpretar el futuro y hasta la manera en que ves a Dios. Muchas personas no han perdido la fe porque un día decidieron dejar de creer. La han ido debilitando poco a poco al alimentar su mente con miedo todos los días. Han escuchado más voces de alarma que palabras de esperanza. Han pasado más tiempo mirando lo que puede salir mal que recordando lo que Dios ha prometido. Han permitido que el mundo les predique un evangelio de angustia, mientras la palabra de Dios queda como una voz lejana, casi apagada. Y aquí es donde la neurociencia nos ayuda a entender algo que la Biblia ya señalaba de otra manera. El cerebro aprende por repetición. Aquello que ve, oye, imagina y recuerda constantemente empieza a formar caminos internos. No es solo que pienses algo, es que mientras más vuelves a ese pensamiento, más fácil se vuelve regresar a él. Es como caminar todos los días por el mismo terreno. Al principio no hay camino, pero después de pasar muchas veces por el mismo lugar, la tierra se marca. Luego ya no tienes que esforzarte tanto para seguir esa ruta, porque el camino ya está hecho. Eso también ocurre con el miedo. Si cada día tu mente vuelve a la idea de que algo terrible puede pasar, si cada día imaginas pérdidas, enfermedades, traiciones, fracasos o desgracias, tu cerebro empieza a volverse más rápido para detectar amenazas. No porque tu vida esté necesariamente más en peligro, sino porque lo entrenaste para mirar primero el peligro. Entonces empiezas a vivir con una sensación constante de alerta, como si algo malo estuviera a punto de ocurrir, aunque no puedas explicarlo con claridad. Por eso algunas personas dicen, no sé por qué me siento así. No tienen una razón inmediata, pero llevan semanas o meses alimentando su interior con imágenes, palabras y pensamientos que activan miedo. El cuerpo recuerda lo que la mente repite. La ansiedad muchas veces es el eco físico de pensamientos que han estado entrando sin filtro. En Salmo capítulo 27 versículo 1, David dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Observa que David no empieza negando la existencia del peligro. Él no dice, nada malo existe. No dice, nunca habrá enemigos.
Lo que hace es colocar una verdad mayor delante del miedo. No permite que la amenaza sea lo más grande en su mente. La mira desde una realidad superior: Dios es mi luz, Dios es mi salvación, Dios es mi fortaleza. Ese es el orden que muchas veces perdemos. Dejamos que el miedo sea lo primero, lo más visible, lo más repetido. Después intentamos poner a Dios encima, pero ya la mente pasó horas construyendo un altar interno al problema. Y cuando el miedo ocupa tanto espacio, la fe empieza a parecer pequeña, no porque Dios sea pequeño, sino porque tu atención fue secuestrada. La atención es una forma de alimento. Todo aquello a lo que le das atención constante crece dentro de ti. Si alimentas el miedo crece. Si alimentas la comparación crece. Si alimentas resentimiento, el resentimiento encuentra raíces. Y si alimentas la palabra de Dios con profundidad, con meditación y con constancia, la fe también empieza a crecer con más fuerza. Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 22, la lámpara del cuerpo es el ojo. Esto tiene una profundidad enorme. Lo que miras no solo entra por tus ojos, termina iluminando o oscureciendo tu interior. Si tus ojos viven pegados al caos, tu cuerpo empieza a vivir en tensión. Si tus ojos se alimentan de temor, tu mente termina interpretando la vida desde amenaza. Y si tus ojos aprenden a mirar a Dios en medio de la realidad, tu interior empieza a recibir otra clase de luz. No se trata de vivir ignorando lo que pasa en el mundo. Eso sería ingenuidad. Se trata de no permitir que lo que pasa en el mundo gobierne tu mundo interior. Hay una diferencia entre estar informado y estar intoxicado. Estar informado te ayuda a tomar decisiones. Estar intoxicado te roba la paz, te llena de sospecha, te endurece el corazón y te vuelve incapaz de descansar. El miedo moderno tiene una característica peligrosa: parece responsabilidad. Muchas personas creen que preocuparse mucho es una forma de estar preparadas. Creen que revisar cada noticia, imaginar cada escenario y anticipar cada desastre las hace más seguras. Pero en realidad, muchas veces solo están entrenando su sistema nervioso para vivir agotado. La mente cree que está protegiéndose, pero termina desgastándose. La Biblia nunca presenta el miedo como un buen consejero. En Salmo capítulo 56 versículo 3, David dice, en el día que temo, yo en ti confío. Esa frase es poderosa porque no niega la emoción. David no dice, nunca temo. Dice, cuando temo, sé hacia dónde llevar ese temor. Ahí está la diferencia entre una mente atrapada y una mente guiada por Dios. La mente atrapada se queda girando alrededor del miedo. La mente que aprende a confiar lleva ese miedo delante de Dios. El miedo no siempre desaparece al instante, pero cambia cuando deja de ser el centro. Cambia cuando ya no es el rey de tu conversación interna. Cambia cuando la palabra de Dios entra como una voz más fuerte que el ruido del mundo. Piensa en Pedro caminando sobre el agua. Mientras miraba a Jesús, caminaba sobre aquello que naturalmente debía hundirlo. Pero cuando miró el viento, comenzó a hundirse. Mateo capítulo 14 versículo 30 dice que al ver el fuerte viento tuvo miedo. El viento ya estaba antes, pero su atención cambió. Y cuando su atención cambió, su estabilidad también cambió. Esto pasa todos los días en la mente humana. No siempre cambia la situación, cambia el enfoque. Mientras tu mente está fija en Dios, no porque todo esté fácil, sino porque Él es mayor que lo que enfrentas, hay una estabilidad distinta. Pero cuando la mente se obsesiona con el viento, con la amenaza, con lo que puede pasar, con lo que puede romperse, con lo que puedes perder, empiezas a hundirte internamente antes de que la situación externa cambie. La neurociencia nos diría que tu cerebro responde a aquello que percibe como importante. La Biblia nos diría que donde está tu tesoro,
allí estará también tu corazón. Ambas ideas se encuentran en un punto, lo que ocupa el centro de tu atención termina moldeando tu interior. Por eso no basta con decir, tengo que dejar de tener miedo. Nadie deja de tener miedo solo porque se lo ordena. Necesitas cambiar lo que estás permitiendo que forme tu percepción. Necesitas revisar qué voces están educando tu mente. Porque muchas veces el miedo que sientes hoy no nació hoy. Fue sembrado poco a poco. Una noticia aquí, una conversación allá, una experiencia dolorosa, una imagen repetida, una frase que alguien te dijo, una mentira que aceptaste sin darte cuenta. Y con el tiempo, esa mezcla se convirtió en una atmósfera interna. Hay gente que vive respirando miedo como si fuera aire. No lo nota porque ya se acostumbró. Se despierta con preocupación, trabaja con tensión, come con prisa, conversa con sospecha, descansa con culpa y se duerme imaginando problemas. Y luego se pregunta por qué le cuesta sentir la presencia de Dios. No porque Dios esté lejos, sino porque el ruido interno está demasiado alto. Dios no suele competir con el ruido que nosotros insistimos en alimentar. Muchas veces Él habla en una voz apacible, como ocurrió con Elías. En Primera de Reyes capítulo 19, Elías estaba agotado, huyendo, lleno de miedo y cansancio. Y Dios no se manifestó primero en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Eso enseña algo profundo. Una mente saturada de miedo necesita aprender otra vez a escuchar lo suave. Pero para escuchar lo suave, hay que dejar de alimentar lo estruendoso. Hay personas que quieren paz, pero no quieren soltar las fuentes que las mantienen agitadas. Quieren dormir bien, pero alimentan su mente con preocupación hasta el último minuto. Quieren confiar en Dios, pero consumen durante horas contenido que les dice que todo está perdido. Quieren oír la voz de Dios, pero viven escuchando voces que aumentan ansiedad. No puedes sembrar miedo todo el día y esperar cosechar paz por la noche. Gálatas capítulo 6 versículo 7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto aplica también a la mente. Si siembras miedo constantemente, cosecharás inquietud. Si siembras verdad, empezarás a cosechar claridad. Si siembras la palabra con constancia, poco a poco la mente aprende a responder desde otro lugar. Ahora, esto no significa que nunca sentirás miedo. Sentir miedo es humano. Pero vivir gobernado por él no es el diseño de Dios para tu vida. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Observa las tres palabras, poder, amor y dominio propio. El miedo desordenado debilita las tres. Te quita poder porque te hace sentir indefenso. Enfría el amor porque te vuelve defensivo. Y destruye el dominio propio porque te empuja a reaccionar desde impulso. El miedo absorbido constantemente cambia tu manera de relacionarte. Empiezas a desconfiar de todos, a interpretar mal, a protegerte incluso cuando no hay ataque, a alejarte antes de ser herido, a controlar lo que no puedes controlar. Y poco a poco, sin darte cuenta, no estás viviendo, estás sobreviviendo. Pero Cristo no vino para que simplemente sobrevivas. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. La paz de Cristo no es una anestesia emocional. No es ignorar la realidad. Es una estabilidad más profunda que no depende de que todas las circunstancias obedezcan tu voluntad. Es una paz que entra al centro del ser humano y empieza a ordenar lo que el miedo desordenó. La pregunta es, ¿cómo se deja de absorber tanto miedo? Primero, necesitas reconocer las fuentes. No puedes sanar lo que sigues alimentando sin conciencia. Pregúntate con honestidad, ¿qué estoy consumiendo todos los días? ¿Qué tipo de conversaciones me dejan más cargado? ¿Qué cuentas, noticias, videos o ambientes me roban la paz?
¿Qué voces tienen más influencia en mi mente que la voz de Dios? Esto no es exageración espiritual. Es cuidado interior. Así como no comerías algo contaminado todos los días esperando tener salud física, tampoco puedes consumir miedo continuamente esperando salud mental y espiritual. Hay contenidos que no parecen pecado evidente, pero sí son veneno para tu paz. No todo lo que es permitido es conveniente para tu mente. Segundo, necesitas aprender a cortar el ciclo. Cuando un pensamiento de miedo aparece, no tienes que seguirlo hasta el final. No tienes que construir una película completa. No tienes que imaginar 10 escenarios. Puedes detenerte y decir, esto es un pensamiento, no una profecía. Esto es una posibilidad, no una sentencia. Esto es miedo hablando, no necesariamente verdad. Ese pequeño momento de separación es poderoso. Porque cuando observas el pensamiento, dejas de ser arrastrado automáticamente por él. La Biblia lo dice de otra forma en 2 de Corintios capítulo 10 versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No todo pensamiento debe tener libertad dentro de ti. Algunos pensamientos deben ser detenidos en la puerta. Algunos deben ser confrontados. Algunos deben ser reemplazados. Tercero, necesitas reemplazar el miedo con una verdad concreta. La mente no se renueva solo vaciándose, se renueva siendo llena de algo mejor. Si el miedo dice, vas a quedar solo, la palabra responde en Hebreos capítulo 13 versículo 5, no te desampararé, ni te dejaré. Si el miedo dice, no vas a poder, Isaías capítulo 41 versículo 10 dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Si el miedo dice, todo está fuera de control, Salmo capítulo 46 versículo 10 dice, estad quietos, y conoced que yo soy Dios. No se trata de repetir versículos de manera mecánica. Se trata de permitir que la verdad de Dios tenga más permanencia en tu mente que la mentira del miedo. La repetición con fe forma raíces. Y una verdad con raíces resiste mejor los vientos. Cuarto, necesitas recuperar espacios de silencio. El miedo crece en la saturación. La paz crece en la presencia. Si nunca estás en silencio, si siempre hay ruido, si siempre hay pantalla, si siempre hay estímulo, tu mente nunca procesa, nunca descansa, nunca se limpia. El silencio con Dios no es vacío, es un espacio donde tu interior vuelve a ubicarse. Jesús se apartaba a lugares solitarios para orar. No porque estuviera huyendo de su misión, sino porque sabía que la comunión con el Padre era la fuente de su dirección. Si Jesús, siendo el Hijo de Dios, buscaba momentos de retiro, cuanto más nosotros, que vivimos rodeados de ruido constante. Quinto, necesitas cuidar tus conversaciones. Hay conversaciones que dejan fe, claridad y dirección. Pero hay otras que dejan miedo, sospecha, rabia y carga. Proverbios capítulo 13 versículo 20 dice, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. También absorbemos atmósferas a través de las personas. No todo el mundo puede tener acceso ilimitado a tu interior. Amar a las personas no significa permitir que su miedo gobierne tu mente. Y aquí quiero ser muy claro, cuidar tu mente no es falta de compasión. No es egoísmo. No es indiferencia. Es mayordomía espiritual. Si tú vives quebrado por dentro, saturado, agotado y lleno de temor, eventualmente no podrás servir, amar ni discernir con claridad. Guardar tu corazón no es encerrarlo, es proteger la fuente de donde mana la vida. El miedo absorbido también afecta la oración. Cuando la mente está llena de alarma, la oración puede convertirse solo en repetición desesperada.
No oras desde confianza, oras desde pánico. Y aunque Dios escucha todo clamor sincero, Él también quiere llevarte a una relación más profunda, donde no solo corras a Él cuando estás asustado, sino donde aprendas a permanecer en Él antes de que el miedo tome el control. Primera de Juan capítulo 4 versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Esto no significa que una persona amada por Dios nunca sentirá miedo. Significa que cuando el amor de Dios se vuelve la realidad más profunda de tu vida, el miedo pierde autoridad. Ya no puede gobernarte de la misma manera. Porque el miedo te dice, estás solo. Pero el amor de Dios responde, estoy contigo. El miedo te dice, no hay salida. El amor de Dios responde, yo soy camino. El miedo te dice, vas a perderlo todo. El amor de Dios responde, tu vida está en mis manos. La fe no elimina la existencia del valle, pero cambia cómo caminas por él. Salmo capítulo 23 no dice, nunca pasaré por valle. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La clave no es la ausencia del valle. La clave es la presencia de Dios en medio del valle. Y si tú entiendes esto, empiezas a dejar de absorber tanto miedo del mundo porque ya no necesitas que el mundo te dé seguridad absoluta. Tu seguridad no viene de que todo esté bajo control. Viene de saber quién camina contigo. Hoy muchas personas están esperando que el mundo se calme para poder tener paz. Pero si esperas eso, vivirás inquieto siempre. Siempre habrá crisis. Siempre habrá malas noticias. Siempre habrá incertidumbre. Siempre habrá algo que la mente pueda usar como amenaza. La paz verdadera no nace de un mundo sin problemas, nace de una mente anclada en Dios. Jeremías capítulo 17 versículos 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Observa que el calor viene. La dificultad viene. La presión viene. Pero el árbol no se seca porque sus raíces están en otro lugar. Eso es lo que necesitas, raíces. No solo emoción espiritual pasajera. No solo motivación de un día. Raíces profundas en la verdad de Dios. Porque cuando las raíces son profundas, no todo viento te arranca. Cuando la mente está anclada, no todo titular te destruye. Cuando el corazón está guardado, no toda voz externa logra invadirlo. Tal vez hoy reconoces que has absorbido más miedo de lo que pensabas. No porque seas débil, sino porque no estabas filtrando. No porque no ames a Dios, sino porque permitiste demasiadas voces dentro. No porque no tengas fe, sino porque tu mente ha estado siendo entrenada por aquello que consumes más que por aquello que crees. Pero eso puede cambiar. Tu mente puede aprender otro camino. Tu sistema nervioso puede empezar a salir de la alerta constante. Tu corazón puede volver a respirar. Tus noches pueden dejar de ser un campo de batalla. Tu oración puede recuperar profundidad. Tu interior puede dejar de ser una casa invadida por ruido y volver a ser un lugar donde la paz de Dios habita. No ocurrirá en un solo día. Pero empieza con una decisión, dejar de vivir con la puerta abierta a todo miedo. Empieza cuando eliges revisar lo que consumes. Cuando apagas lo que te contamina. Cuando vuelves a la palabra no como obligación, sino como alimento. Cuando decides que tu mente no será gobernada por el algoritmo, por las noticias, por las heridas ni por los temores de otros. Tu mente no es un basurero emocional. Tu corazón no es un depósito de angustias ajenas.
Tu interior es un lugar que Dios quiere llenar con verdad, paz, discernimiento y vida. El miedo toca la puerta todos los días. Pero no todo lo que toca debe entrar. Señor, hoy reconozco que muchas veces he permitido que mi mente absorba miedo sin darme cuenta. He dejado entrar preocupaciones, voces, imágenes, palabras y pensamientos que han cargado mi corazón y han debilitado mi paz. A veces he vivido más atento a lo que amenaza que a lo que tú has prometido. Hoy te pido que me ayudes a guardar mi corazón con sabiduría. Enséñame a reconocer qué cosas están contaminando mi interior. Dame discernimiento para cerrar puertas que no debo mantener abiertas. Ayúdame a no confundir estar informado con vivir saturado de temor. Limpia mi mente de pensamientos que no vienen de ti. Fortalece mi fe donde el miedo ha echado raíces. Recuérdame que no estoy solo, que mi vida está en tus manos y que tu paz no depende de que todo afuera esté perfecto. Señor, ayúdame a mirar más a Cristo que al viento. Ayúdame a escuchar más tu palabra que el ruido del mundo. Ayúdame a construir raíces profundas en tu verdad, para que cuando venga la presión no me seque por dentro. Que mi mente deje de absorber miedo y empiece a recibir paz. Que mi corazón deje de vivir en alerta constante y aprenda a descansar en ti. Que mis pensamientos sean guiados por tu verdad, no por la angustia. Que mis decisiones nazcan desde la confianza, no desde el pánico. Hoy entrego mi mente a tu dirección. Entrego mis preocupaciones, mis escenarios imaginarios, mis cargas invisibles y todo miedo que he permitido crecer dentro de mí. Renueva mi interior, fortalece mi espíritu y enséñame a vivir con una paz que el mundo no puede dar. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje habló a tu vida, suscríbete a la Ciencia de la Fe. Aquí no solo hablamos de la mente, aprendemos a guardarla, renovarla y llenarla con la verdad de Dios.